Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Para hoy, 5 ideas de coronas navideñas con distintos tipos de materiales. Manualidades fáciles y bonitas para hacer en Navidad. La primera de ellas en tamaño peque. La haremos en cartón y la revestiremos de lana. Una idea muy fácil y sencillita que podemos adaptar a una corona de un tamaño más estándar. Enrollo la lana verde en mi pequeño circulito reciclado y la voy asegurando con silicona caliente. Recorto en fieltro verde unas hojitas de acebo y con unas medio perlitas adhesivas decoro mi corona. Un recurso sencillo y que le queda muy bonito. Una cinta para poder colgarla en mi árbol de Navidad y un señor moñito coronándola. Mira qué sencilla, la primera corona navideña. Para la segunda idea usaremos una corona de Pórex y trabajaremos con goma eva o foamy. Vamos a crear una bonita estampa invernal navideña en ella. Empiezo forrando la corona a dos mitades con goma eva de esta de los brillis o escarchada, muy navideña. Media corona en tono azul y la otra media de blanco. Elijo 3 colores de goma eva muy propios y navideños y por supuesto el color blanco. Voy a crear a 3 amigos abrigaditos y divertidos, 3 muñecos de nieve. Le voy a dar vidilla a las piezas recortadas con pintura, destacando así el borde de cada pieza, para que ganen en presencia y en volumen. Y voy armando a este grupito de amigos. Con silicona caliente procedo. Coloco el gorrito en el círculo de su carita, le añado decoraciones básicas y comienzo a darle vida a la carita, con la nariz típica de zanahoria y pintando sus rasgos, ojos y sonrisa, con un marcador o rotulador permanente de color negro. Cierro la cabecita con otra pieza blanca, dándole volumen con relleno de peluche, de cojín y para que vayan bien abrigaditos todos, unas bufandas a juego con sus accesorios de invierno. Un cuellito abrigadito, una bufanda con sus flecos y unas divertidas orejeras con copitos. Vamos construyendo los muñecos, los abrigamos bien, que hace mucho frío, y los llevamos a la corona navideña con silicona caliente. Hoy estamos trabajando con coronas para Navidad. Haremos 5 ideas con distintos materiales. Manualidades que ya pasaron en primer plano en su día en el canal. Bajo el vídeo te dejo los tutoriales originales, algunos tienen ya su año. Y aprovecho para invitarte a que te suscribas al canal. Acompáñame, comenta y comparte, como así lo hace siempre mi gente apañada.
En goma eva también, aquella con la que trabajamos al principio preparando la base de la corona, hago un señor lazo, con el que termino de decorar mi corona y conjuntar así la manualidad. Una cuerda para poder colgarla y lucirla en la puerta. Y listo. ¿Qué te parece cómo queda esta idea de corona navideña decorada con goma eva? Para la idea número 3, alambre. De nuevo, una corona chiquitita. Esta forma parte de un adorno navideño con palitos de madera. Al igual que con la idea 1, podemos adaptarla al tamaño que necesitemos o sea de nuestro gusto. Para ella, papel seda de un bonito tono verde. Enrollamos la pieza, tampoco es que nos lleve mucho rato. Y decoramos esta coronita cookie con colorido variado, el que aportan también las mini perlitas. Me encanta cómo queda. Y coloco una cuerda o cordoncillo navideño para colgar la manualidad de nuestro árbol de Navidad. Volvemos al cartón para hacer de la idea 4 una corona básica y sencilla. Como en la idea 1, trabajaremos con lana. Lana blanca para vestirla de nieve y Navidad. Turno ahora del fieltro. Un par de cuerpecitos graciosos en fieltro blanco. Padre e hijo mismo, o su hermano mayor y el pequeño de la casa, lo que sea. O dos amigos. Y sus accesorios. Gorritos en verde y rojo, sus bufandillas, la naricita de zanahoria. Con el rotulador o marcador negro permanente voy haciendo detalles en ambas caritas. Quedan ellos monísimos tan conjuntados. Más ideas en fieltro para decorar esta sencillita corona de Navidad. Accesorios varios. Por ejemplo, un árbol nevado en fieltro blanco, vestido con una cinta navideña decorativa. ¡Qué elegante queda! Y un señor copo ahí con buena presencia, decorado también con las pelitas adhesivas.
Me vengo arriba para conjuntar esta corona con un par de estrellas de fieltro, a juego con su set de gorros y bufandas. Les aplico cola blanca, una cantidad interesante, para ponerle ahora por encima unos brillis, sacudir el exceso y jugar así con el verde y rojo tan navideño. Me encanta cómo queda. Y con mis piezas de fieltro listas, voy creando esta sencilla y bonita composición de invierno en mi corona reciclada. ¡Qué bonita! ¡Qué fácil de hacer esta idea! ¿Te animas con ella? Y cerramos este recopilatorio de ideas de coronas navideñas con la de mayor tamaño, esta corona de mimbre. Al lío con ella. Trabajaremos en la base, lijamos la madera y le aplicamos gesso y, como siempre, pintura blanca. Un precioso papel de arroz de los amigos de ITD Collection será protagonista de esta idea. El amigo Santa, su coche cargadito de regalos y decoraciones navideñas. Con medium para decoupage las incorporo al trabajo y doy sobre esta composición una capa más generosa de nuestro pegante, desde el centro hacia fuera de la imagen, para asegurarlas bien al trabajo. Con el tono arena, pintura acrílica, voy completando el fondo de la corona de Navidad, integrando también las bonitas imágenes con él. Turno ahora del brilli brilli. Vamos con las témperas con purpurina para darle esa luz especial en detalles del trabajo. ¡Qué bonito! Y en cuanto sequen bien estos brillis que hemos puesto, barnizamos con barniz de brillo. Voy armando ya nuestra corona de Santa, pegando este buen aro de mimbre con silicona caliente. Con cinta roja entrelazo mi corona y con otra de color rojo también hago el asa para poder colgarla. Y completamos el trabajo con algunas decoraciones navideñas, ramitas, vallas con frutos. Me encanta cómo queda. Y en la parte baja añado unos divertidos cascabeles rojos, conjuntados también. ¡Qué detalle tan cookie! ¿Qué te parece cómo queda la manualidad?
5 ideas para hacer y decorar coronas de Navidad, con fieltro, goma eva, decoupage, lana, cartón, alambre, sencillos materiales que seguro tienes por casa. ¿Te animas con alguna de ellas? Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Dedito arriba, compártelo y suscríbete al canal. Hasta el próximo vídeo. Chao.